C'est dur, dur être bébé. Es la 1:05 de la tarde, estamos ya en nuestro espacio en el que, como cada miércoles, dedicamos unos minutitos a hablar de educación infantil, porque la educación es la base de todo, porque nuestros peques son el futuro y porque tenemos que pensar en ellos y en lo que más les conviene. Esa es una de nuestras misiones como padres. Y si no, que Begoña me desmienta. Begoña, muy buenas tardes. Toda la verdad, Eva, muy buenas tardes. Bueno, pueden seguir a esta maravillosa maestra que tenemos aquí en exclusiva nosotros los miércoles en begojuan.es, www.begojuan.es. Ella ahí tiene un montón de buenos y grandes consejos, además de que también cuelga los audios del programa, o sea que begojuan.es es el sitio para educar a nuestros hijos perfectamente y recibir esos buenos consejos. Bueno, ¿qué te parece la voz de Casimiro Díaz? Mira, a la salida le he dicho, a ver cómo pronuncias mi nombre, Casimiro, porque mira, a mí yo soy muy envidiosa y cuando he oído que dice Eva Mora, sí, y digo, ay, de verdad, y lo va a pronunciar el nombre de Eva Mora y no va a pronunciar el mío, eso no puede ser. Se lo ha hecho decir, señoras y señores. Ha dicho Casimiro Díaz, Begoña Juan. Begoña Juan, y lo Mira, ha dicho ha sonado de forma diferente. De forma diferente, suena de forma diferente. Yo estoy tremendamente orgullosa de poder tener esta voz, ¿no? Como imagen sonora de presentación del programa y de etcétera, etcétera. Pero estoy convencida de que es tan bueno, tan buena persona, tan bueno por dentro, tiene tanta razón, que estoy convencida que lo va a conseguir, y de lo que no me cabe la menor duda, que a este hombre no le va a faltar trabajo en la vida, no, vamos, verdad, con esa voz que tiene y esa manera de hacer las cosas. Sí que es cierto, que no es Eva. fácil, Mucha la locución publicitaria. le deseamos también desde aquí. Bueno, sabemos casi qué bachillerato eligió en su día, chicos. Se nos ha olvidado preguntárselo, pero ¿qué bachiller elegir? Ahora dirán ustedes, ¿esto qué es? ¿Cuántos bachilleres hay? Sí. En fin, de esto vamos a hablar hoy, porque de ello puede depender estudios posteriores. Claro. Y hay que tener muy en cuenta, me imagino, Begoña, entre otras cosas que ahora explicarás, cuáles son las actitudes y aptitudes de nuestro hijo o hija. Sí. Así es. Pues así tenemos a nuestros chavales que han acabado ahora la educación secundaria obligatoria, la ESO, que si todo ha ido bien y han ido a cursito por año, pues están entre los 16 años. Si han repetido, pues 17, 18, todo lo más. Ajá. Pero están en esa edad de que ya tienen que cursar el bachiller si luego quieren estudiar pues un grado, una carrera universitaria, que se decía antes, ahora grados. Ahora grados. Sí, o quieren estudiar una FP, una formación profesional superior, o quieren hacer enseñanzas de artes superiores, o quieren hacer enseñanzas deportivas superiores, o quieren hacer enseñanzas militares, pues tendrán que hacer un bachiller sí o sí. Sí o sí, esto lo van a exigir. Claro. Entonces, decir, pues ¿qué bachiller elijo? Pueden elegir 3 modalidades de bachilleres, que son el de ciencias, ciencias puras, el de ciencias sociales y humanidades, y el bachiller de arte. Uh-huh. Claro, yo me pregunto que elegir un bachiller específico te va a determinar lo que quieres, lo que va a ser tu futuro profesional. Es decir, según la modalidad de ese bachiller, tú elegirás unos estudios u otros. Esto, Eva, parece que sea, pues bueno, pues que elijan cualquier cosa, pero es una decisión muy difícil. A los jóvenes que nos estén escuchando y que estén en este momento, o a los abuelos y padres de estos jóvenes, esa decisión que se toma en este momento repercute el resto de nuestra vida. Es verdad. Y eso es lo que queda. Luego puedes hacer 1000 másteres, 1000 cosas, lo que quieras, pero esto es fundamental, por eso lo hemos traído hoy a la radio. Sí, y además, aunque sobre todo en el último año de la educación secundaria, en el cuarto de la ESO, pues ya los profesores les van dando charlas, van visitando algún que otro centro, o les ponen vídeos, o charlas orientativas de los estudios que pueden cursar posteriormente. También se les hace desde el gabinete psicopedagógico del centro, se les hacen a los alumnos test de aptitudes. Además, pues se les valoran también, se les ve su expediente del currículum académico. Académico, y se ve en qué áreas pueden sobresalir o no, pero también se les ve esa aptitud que tienen ellos, esa actitud, ¿no?
Bueno, pero además de todo esto hay una fuerza mayor, una fuerza de peso, y es que son todavía, aunque tienen 16 años, son todavía muy, muy pequeños, muy inmaduros, no tienen ninguna experiencia pues de nada, de la vida, y entonces decantarte por un tipo de bachiller u otro, pues como tú bien decías, les va a decantar a que luego a lo mejor hayas cursado un bachiller y 2 añitos que te va a durar ese bachiller, en esos 2 años tú puedes cambiar mucho tu personalidad, o te puede llevar la vida por otros derroteros, o te puedes ver y dices, ay, pues si es que acaso yo he estudiado un bachiller de ciencias y ahora casi que me decantaría por uno artístico, claro, o de letras. Y entonces, pues eso te condiciona mucho. Pero aún así, yo pienso, y desde aquí quiero transmitir a los chavales y a los padres para que así se lo transmitan a los hijos, de que aun eligiendo un bachiller, si luego ven que la carrera o el grado que quieren estudiar o los estudios que quieran realizar no se adecúan a ese bachiller, que no agachen los brazos, ellos que lo intenten, que se matriculen en el grado que quieran. Evidentemente lo van a tener un poquito más difícil porque tendrán alguna asignatura específica que no habrán cursado en ese bachiller específico. Pero bueno, con un poquito de ayuda pues externa en esas asignaturas. Repasos y docencia. Y con fuerza de voluntad y sobre todo con mucha ilusión, si ese grado o esos estudios no coinciden con el bachiller que se ha cursado, pero yo digo que no bajen los brazos y que adelante, que ellos hagan la carrera para pues la que más les guste. ¿Por qué? Pues porque, a ver, ellos se pueden confundir también, Eva, por un lado con las aficiones que tienen, pues ay, a mí es que me gusta mucho el deporte, sí, o a mí me gusta mucho dibujar o diseñar, o a mí me gusta la danza, la música, pero quizá luego se dan cuenta que sí, que les gusta mucho y que son hábiles en esas materias, en esas áreas. Pero no en el todo, exacto, no pero en el no, genérico. Exacto. Es quizá específico no algo. Para dedicarse toda una vida profesional, claro, a esa área o a ese oficio, a esa profesión efectivamente que ellos han estudiado o han elegido. Entonces, pues sí, tienen que tener mucha orientación por parte del centro, por parte de pues, donde estén cursando ahora la ESO, y tienen que ver esas aptitudes de los chavales, y ellos también tienen que proyectarse un poquito en el futuro, pero si aún así se equivocan, yo les digo que no se desanimen, y adelante, porque después necesitarán un poquito de ayuda, pero vamos, lo conseguirán. Hay que conseguirlo y hay que pelear por ello. Bueno, llegados a este punto de la conversación, Begoña, a mí me parece fundamental, de nuevo volver a ahondar en la conveniencia de tener un contacto directo entre colegio y familias. Es decir, nosotros conocemos muy bien a nuestros hijos, pero los maestros también los conocen muy bien. Sí. Y entre ambos podemos llegar a un consenso, a un acuerdo o a una conveniencia para nuestro hijo o hija. Mira, que está dices, en una situación en la que hay que tomar una decisión. Una decisión, eso es muy importante. Y de ahí que haya ese contacto familia-colegio y familia con el gabinete psicopedagógico. Porque te puede venir un informe, un test en los cuales se les hacen preguntas a los chavales que nos pueden orientar hacia dónde puede pues valer ese chaval, y a lo mejor la familia lo recibe y dice, ay, yo que no me veo a mi hijo así. Entonces, ante esas dudas, es muy conveniente que los padres se acerquen a hablar pues con la psicóloga o el psicólogo del centro y que digan, pero es que yo, no sé, que intercambien ideas. Que hablen, que se comuniquen. Y que se comuniquen. Y sobre todo, que eso les orientará también el centro en el cual están cursando la educación secundaria, que cuando vayan a elegir el bachiller, a ver, todos los centros educativos no ofertan los mismos bachilleres, es decir, hay centros pues muy grandes que te pueden ofertar las 3 modalidades, claro, de bachilleres, otros se entremezclan un poquito, pues sí, es un bachiller de ciencias, pero también coge algo del de humanidades, o también, o sea, pueden haber distintas variantes.
pero una vez elijamos qué bachiller queremos elegir o que quiere cursar nuestro hijo, vamos a buscar qué centro. Y de la misma forma que cuando eran pequeñitos tomamos ese tiempo, esa preocupación en buscar qué centro era el más adecuado para matricular a nuestro bebé, a nuestro pequeñajo, que en aquel entonces tenía 3 años. A nuestro mocoso. Claro. Y en el cual iba a cursar esos 13 o un poquito más años, dependiendo de cómo le fuera los cursos. Iban a pasar 13 años y tomamos interés de qué ideario de centro es el que tenía, cómo impartía las asignaturas. ¿Quiénes eran los profesores? Cómo evaluaban, cuál era su sistema educativo, qué metodologías tenían, tanto para impartir las asignaturas como si hay alguna recuperación, cuáles eran sus normas, las que establecían, si eran muy rígidos o si eran más laxos. Demasiado laxos. Exacto. Pues de la misma forma, tienen que tomar, o más si cabe, Eva, porque mira lo que te voy a decir. Esto es que es muy importante, sí, claro, más porque si cabe. Dices, no, bueno, estos ya van a hacer 2 años y estos ya están creciditos, oye, que se apañen. No, porque están en una edad muy difícil, complicada, una edad muy vulnerable, una edad que ellos han estado durante 13 años en una misma rutina, unas mismas pautas, con los mismos profesores, más o menos, porque aunque no los han tenido, pero los han ido viendo desde infantil, primaria, secundaria, y han ido más o menos, te conoces a todos, claro. Uno te dice, otro te da un tirón de orejas, ¿qué haces? No sé, hay ahí pues una estabilidad. Hay su zona de confort. Entonces, muy importante, ahora los vas a sacar y entonces conviene que sea lo más igual posible, el que tenga las mismas normas, más o menos, que sea del mismo estilo, línea educativa. Hay que ser coherentes. También en el BUP. Bueno, el BUP, esto lo digo yo, esto es nuestro, el Bachillerato Unificado Polivalente, y luego el COU, que era el curso de orientación universitaria, que ahí era donde ya te metían más caña. Porque te puedes llevar alguna sorpresa y alumnos que van muy bien, que son alumnos ejemplares, se pueden perder por esos andurriales si ven, pues, ay, esto es jauja, aquí no, los profesores no te controlan tanto, o aquí no me exigen, no tienen tantos límites, no son tan fuertes como de donde yo vengo. Entonces tenemos que estar muy a la atalaya, porque estos chavales ya van y vienen solos y no llevamos el mismo control que cuando eran pequeños. Entonces no está de más que vayamos a ese instituto donde se cursa el bachiller, vemos también qué tipo de familias son las que, aunque ellos van y vienen, pero siempre hay algún padre, qué tipo de familias van por el cole, que es cuál es el estilo, porque dependiendo de la familia, pues así serán también el alumnado, claro. Y las normas y el estilo educativo, como decíamos, que caracteriza a ese centro. Es muy conveniente cuando empieza en la etapa del bachiller, ahora antes el BUP, que bueno, pues en los institutos se sabe que no había ese control que teníamos en los colegios. Cuando hacíamos nosotros la EGB pasábamos a BUP y aquello era como un poco el desmadre, claro, a la americana. Muchos de nosotros ya podíamos ir hasta en Vespino, claro, teníamos cierta independencia, pero al mismo tiempo creo que también es un factor educativo importante el que empezamos a aprender a autorregularnos y a tomar conciencia de cuáles son nuestras responsabilidades. Ayudarles a que esto lo tengan claro es labor también muy importante, casi no fundamental, pero prácticamente de las familias. Es decir, te tienes que centrar, el que tengas más libertad, el que, bueno, pues no sea todo tan estricto, no significa que no debas de seguir, te conviene, etcétera, etcétera. Claro. Es una manera también de enseñarles a ellos a autorregularse. Autorregularse, es decir, tenemos que dejarlos. Pero hay que controlarlos, igual que cuando van a la universidad, con la pasta que cuesta, como para no controlarlos. Sí. Claro. Hay que dejarles esa libertad, es verdad, y ellos deben sentir que confiamos en ellos. Que ya son más mayores, ya pueden tomar. Aún así es esa cuerda que tienes, que dejas un poco, sueltas un poco, pero luego tiras un poco, ese cedo, pero también, oye, que sepas que confío en ti, pero hasta ciertos límites. Entonces, eso es muy importante, que el alumno también sepa
que sus padres se preocupan de no lo dejan, pues no. Pues que haga lo que quiera. Que me han dejado, que también están un poquito más en ese sentido, pues más relajados, pero no obstante siguen preocupados por mí. Eso es muy importante. Volvemos otra vez al colegio, a la primera fase de, bueno, pues de los estudios, desde de educación infantil, primaria, secundaria, al cole. Es importante también esa reunión con la persona con la que ha tenido contacto, ese alumno durante toda su etapa en ese centro, para que también, comuniquéis a las familias. Mira, yo le veo unas aptitudes y actitudes con ambas en este área. Se desenvuelve muy bien, le cuesta poco, se nota que le gusta y lo asume y lo interioriza y le da buenos resultados. Porque muchas veces uno es abogado y dice, yo quiero que mi hijo estudie Derecho. A ver un momento, no nos volvamos locos. Pues a ver cuáles son las actitudes que en el cole también nos van a decir. Mira, desde pequeñito le puedes preguntar a Begoña, que lo tenía cuando tenía 3 años, hasta que ha llegado a la ESO, que te cuente ella cómo siempre ha mostrado aptitudes para esto, ¿no? Pero además, Eva, eso es muy importante, porque hay chavales que son tan completos, es que sobresalen en todo. Claro. Entonces dices, pues es que vale para todo, vale para todo este niño. ¿Qué le digo? Y tú los orientas, les presentas, les haces el test, dices, es que, es que me sale todo bien, porque también hay alumnos así. Que son muy polivalentes. Exacto, que dices, tiene buena actitud, tiene buena aptitud, pues es muy resuelto. Pues hay niños, aunque parezca que no, pero hay niños muy completos, y desde aquí mandamos una enhorabuena a esos padres, porque la familia hace muchísimo. Familia hace maravillas. Entonces, cuando quieren. Exacto. Entonces también a esos alumnos dices, ¿qué le oriento? Y esos alumnos pueden confundir, a lo mejor en un momento dado, pues es que a mí me gusta, lo que comentábamos, yo tengo, no sé, esa ilusión, pues por el fútbol o por la danza o por la música, pero quizá, familias, no te lo pierdas también, que esto lo hemos comentado en muchas ocasiones, que se empeñan en que sigan la saga de profesional de la familia. Mi padre médico, mi abuelo era médico, yo tengo que ser médico. Y ahora no, Eva, ahora además la educación afortunadamente ha variado, ha cambiado tanto, y no solamente, que si quieres, si nos da tiempo hablamos. Sí que nos da tiempo. Se pueden estudiar estas carreras que parece que sean pues de toda la vida, las que te daban ese protagonismo, dices, ay, caray, esa distinción. Esa distinción, es que es médico, es abogado, pero hoy en día... no sé. Pero hoy en día un chaval puede valerse y puede ser tan resolutivo y valerse en su vida profesional y destacar en carreras o en aprendizajes que no sean los formales y los superiores, porque de eso es lo que quería hablar, que no todo el mundo tiene por qué estudiar un bachiller. Claro. Escúchame, que pueden acabar la ESO, y la pueden acabar bien, aprobada, le pueden tener su título de educación secundaria aprobada, pero dicen, yo no quiero después estudiar ninguna enseñanza superior, ningún grado, ningún estudio ni de deportes, ni de artes, ni de nada que sea superior. Quiero dedicarme pues a algún otro estudio, alguna otra enseñanza, pero más media, o algún otro oficio, o algo más, una FP. Entonces, una FP media, no tengo por qué hacer un bachiller para estudiar una FP superior, o puedo hacer estudios de cocina, o puedo hacer estudios, pues de lo que sea, de videojuegos, y por luego, ejemplo. Exacto, fíjate, ¿no? Y luego destacar en su vida profesional e ir subiendo escalones y ser un líder y un verdadero profesional en aquello que destaca. Que nos quitemos, por favor, ese mito de que tienen que estudiar una carrera o un grado o una enseñanza superior. No, quitémonos, porque no todas las personas, no es que no valgan, es que tienen otras capacidades y otras habilidades, y no todas tienen que llevar ese mismo camino de las enseñanzas superiores. Antes, el que estudiaba una carrera, como tú decías, le daba un estatus muy concreto. Bien, pues estudiaba medicina, o estudiaba derecho, o estudiaba otra carrera, pues te daba un estatus. Pero es que hoy en día un profesional formado en FP, por ejemplo, aunque sea fontanero, mecánico de motos, mecánico de coches, empresas de servicios,
los sectores están tan bien tratados hoy en día, y están tan profesionalizados, que hoy en día no es como antes un fontanero que iba con la caja de herramientas. No, señor, hoy en día entras a una fontanería donde hacen trabajos de este tipo y dices, madre mía, pero si esto parece que sea una oficina de ingenieros. Exacto, y además se pueden se pueden crear a partir de ese negocio, de ese oficio, si les gusta y tienen un campo de visión así que dices, oye, pues puedo innovar aquí, puedo hacer esto para diferenciarme. Exacto, y pueden crear una empresa de servicios, pues de lo que todos nos hace falta, de que ahora la luz... Los grifos se van a estropear siempre, el aire acondicionado le va a faltar gas cada 2 o por 3, el otro, es que es verdad. Y ha estudiado pues un oficio que es algo son ahora módulos formativos de medios que se dice, y entonces poco a poco él se va especializando en lo suyo y va creando una empresa que dice empresa de servicios, pues obtener un puesto de trabajo en una buena empresa también. Exacto, empiezas, pues dices, me monto un tallercito de costura, y luego empiezas más diseñando, haces pues algo más de corte, algo más de diseño, y poco a poco hay chavales que dices, a mí para esto no se ven capacitados para cursar estudios superiores, sin embargo, si los llevas por otro camino, poquito a poco, que ellos se afiancen, que ahora estudian esto, luego les va gustando y se van metiendo en otros estudios cada vez un poquito más específicos, y pueden sobresalir igual o más que aquel que ha estudiado aquello que tú decías, pues un grado o una carrera que te da más estatus. Quitémonos de la cabeza que es absurdo hoy en día, porque fíjate tú, un chaval que estudie mecánica en FP, pues ¿quién le dice que no acaba trabajando para la Ferrari? Exacto. Especializándose pues como así hemos tenido los mecánicos. Eva, y será poco chulo estar trabajando para alguien que le guste la mecánica, que sea muy manitas, que... trabajar, por ejemplo, para Ferrari o para Porsche o para Volkswagen. O para las carreras estas de motos o de coches. Exactamente. Y que están ahí. Nosotros hemos tenido alumnos así. Entonces, quitémonos el mito. El mito este hay que quitárselo. Exacto. Igual que aquellos alumnos que pues no hayan superado la educación secundaria obligatoria, también hay estudios básicos que poquito a poco, pues porque la persona va cambiando, porque a lo mejor lo ha pillado en un momento familiar o personal complicado, y que la revolución hormonal hace mucho daño, Eva. Mucho daño. Pero a lo mejor a la vuelta de 2 o 3 añitos ese chico o esa chica cambia y va poquito a poco por otros caminos, encauzando y orientando lo que posteriormente será su vida laboral. Fíjense, yo no sé si Begoña estará de acuerdo conmigo, pero cuando alguien tiene tiene su futuro muy emborronado, no tiene claro lo que va a hacer, es preferible que espere unos años, efectivamente, un par de años, 3 años, porque luego el reenganche a partir de 25 años para incluso hacer una carrera universitaria lo puede hacer. Lo puede hacer, pasando las pruebas selectivas pertinentes, puede acceder a un grado hoy en día. Es preferible pararse y que pues haga otra serie de cosas, mantenga el tiempo ocupado, entre otras cosas, en definirse. Exacto. Que tomar una decisión precipitada. Muy importante, porque a lo mejor lo obligamos, la familia lo obligamos, o el centro, venga, va, anímate, lo condiciona un poco y se ejerce una presión que no es beneficiosa para el chaval, porque puede, pues por la presión misma, iniciar unos estudios que a él no les resulten ni gratificantes ni resolutivos, y no los supere, y entonces ¿eso qué hace? Pues desmotivarlo totalmente. Entonces es preferible decir, pues bueno, espérate 1 añito, 2 añitos, ve haciendo algo, no vas a estar aquí a la sopa boba, y seguro que ese chaval encuentra al final su orientación y lo que quiere dedicarse el día de mañana. Cuando éramos pequeños y nos decían ¿qué quieres ser de mayor? Bueno, los argumentos han pasado desde maestra, yo quería ser maestra, los chicos policías, bomberos, médicos, futbolistas, ¿por cuántas etapas pasamos? ¿Qué quieres ser de mayor? Exacto, peluquera, yo quiero dedicarme a la moda. Vamos a darles un tiempo para los más indecisos que acaben definiéndose. No tenemos tiempo para más, Begoña. La semana que viene más. La semana que viene más. A ver, ¿de qué hablamos? Por cierto, bandida, que dentro de nada ya vacaciones. Ay, ¿de verdad te has enterado? Me he enterado. No lo digas, que hay mucha envidia. Que las disfrutes, te veo el miércoles que viene. Nos quedamos con el avance informativo, a la vuelta, boletín informativo local.